El 15 de noviembre de 1920, en Boston, Massachusetts, se desató una historia que marcaría un hito en el mundo de las estafas financieras. A pesar de su origen humilde y sus sueños de triunfo en el nuevo continente, un hombre llamado Carlo Ponzi se sumergió en la avaricia y la obsesión por la riqueza, lo que lo llevó a perpetrar uno de los esquemas más notorios en la historia financiera. Los eventos que rodean a Carlo Ponzi y su infame esquema sirvieron de inspiración para la canción Ponzi Scheme de la banda Leipzig, y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. It did not matter, blood is blood. It didn't matter, man, woman, child. Blood is It's difficult when you screw up. It's difficult. It's difficult when you screw up. Did you hear that? Muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen.mp3. Yo soy su host, Carlos Calderón. Muchísimas gracias por acompañarnos una nueva semana de crimen. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Quiero que le den un fuerte recibimiento a Adrián Gutiérrez. ¿Cómo estás, hermano? Yo pensé que iba a haber aplausos y toda la cosa. Aquí se aprovecha la ambientación, la producción, los pros para el aplauso. ¿Cómo has estado, hermano? Bien, gracias. Encantado Qué de bueno estar que aquí. pudiste venir. Bienvenido. ¿Cómo te sientes tú al respecto de esta idea de que existan canciones que hablan de criminales, de asesinos, de estafadores? Fíjate que la música, los libros, o sea, todo lo que es literatura, que es cualquier cosa que esté escrito, tiene que hablar de todo lo que es la vida del ser humano. Claro. Y a ver, tú que eres experto en crimen, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es el asesino más grande de la historia que mató al 25% de la humanidad? Ah, caray. Él solito. Ah, caray. Y es real, y está escrito. Ah, caray. No. 25% de la humanidad. ¿Un humano? Sí, un solo ser humano. Caray, no sé quién es. Caín. A ver. O sea, si la base era cierto. Adán, Eva, Caín y Abel, y mata a Caín, Abel, pues mató al 25% Sí, de la sí. humanidad. Sí, cierto. Ey, ese es un gran dato que no Es un gran conocía. dato. Entonces, muy bien. la historia de la humanidad, desde que nosotros empezamos a escribir crímenes. Correcto, O sea, sí. Empieza el Génesis, o sea, yo no soy una persona religiosa, pero la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de crímenes. Sí, está no, lleno y de el asesinatos. principal es Papacito Dios, que se pone medio locochón cuando A veces se pone. faltan al respeto, Pe- ¿no? Pero fíjate, hay una cosa bien curiosa. Le da las tablas a Moisés Ey. y le dice, no matarás. Y yo creo que tenía un asterisco bien grande, porque luego le dice, ok, ve a la tierra prometida. Y cuando Moisés llega a la tierra prometida estaba ocupada. Y lo primero que hace es matar a todos los que estaban ocupando la correcto. tierra prometida. Entonces dices tú, pues yo creo que traía un asterisco, unas, ¿cómo se dice? Excepciones. Aplican restricciones, ¿no? Entonces, hemos hecho durante toda la historia, porque estaba contando, pues precisamente pensaba de las canciones, pues las canciones hablaban de los triunfos en las guerras, las canciones, así se iba pasando la historia, así se iba pasando los triunfos, las derrotas, Claro, las hazañas, claro. y el día de hoy pues ya les pusimos música. Sí. Incluso ahorita que lo mencionas así a través de la historia, a mí lo que me sorprende mucho de ese tema con la música, por ejemplo, es que en las batallas de repente había personas que se dedicaban a tocar marchas de guerra para levantar los ánimos, vaya, de hecho, su ejército. los himnos, Y lo único que hacían era tamborilear hasta morirse. los himnos nacionales Ajá. es como una canción que te exalte a morir por tu patria. Claro. Entonces, si tú te acuerdas, mira, yo soy bien ñoñote, ahí disculparás. Dale. No sé si tú te acuerdas de una película de Pedro Infante, yo soy fan bueno, no soy fan del cine de oro, me hicieron fan a fuerzas porque en el pueblo donde yo crecí, Río Verde, sí. San Luis Potosí, solo llegaba el canal 12, el canal 13 Sí, lo local, y el lo local. 5, Ajá. y el 5. Y a las 4 de la tarde. Entonces, todos los días pasaban películas de blanco y negro. Entonces, yo vi todas. Y había una película que se llamaba Mexicanos al Grito de Guerra, que está
muy mal hecha porque ponen datos históricos revueltos. Ajá. Pero en teoría, Benito Juárez es el que llama a hacer el himno nacional, que no es cierto, fue Santana. Y en la batalla de Puebla, cuando nos están derrotando los franceses, alguien se pone a cantar el himno nacional y entonces todos los mexicanos se levantan y acaban con el ejército francés, lo cual es una falla en la historia. O sea, Santana fue el que mandó a hacer el himno nacional y a Benito Juárez no le gustaba. O sea, a Benito Juárez no le gustaba porque lo había mandado a hacer Santana. Y Benito Juárez, el gran héroe nacional, prefería que en sus actos públicos se tocara la Marsellesa. Órale. Que era francesa. Sí. Entonces, pero eso no se pone en los verdaderos libros de historia. Órale. Ese sí, no me lo sabía. No, No sabía que Benito Juárez prefería la Marsellesa sobre el himno nacional. Nada más por Santana, fíjate lo que hace Santana y Iturbide, porque aparte había frases en el himno nacional que ahorita ya no hay, que exaltaban el heroísmo de Santana al defender la invasión española, porque los españoles no creas que se quedaron así como, ay, pues ya nos firmaron la independencia y ya no volvemos. No, mandaron un ejército y el encargado de defender el puerto de Tampico fue Santana. Sí. Entonces era uno de los primeros héroes nacionales. Órale, Iturbide bueno, en ese entonces se le otorgaba como el gran autor de la independencia de México, porque él fue el que se pasa del bando español al bando mexicano y ahí se acabó la independencia. Órale, no me sabía esos datazos, hermano. Oye, bien, ¿eh? A ver si para este caso que te voy a presentar ahorita hay más datos, porque la verdad es que es un caso bastante interesante, pero creo que también está muy limitado a solo una cosa. Y la consecuencia de su acto creo que fue mayor a lo que él realmente... Ahí te va, ¿me puedo salir un poquito del... Sí, adelante. Te voy a dar un dato de crimen. Échale. Que no está en los libros de historia. A ver. Benito Juárez murió envenenado. Nah. O sea, la historia oficial te dice que Benito Juárez murió en Palacio Nacional de un infarto. Pero en Querétaro llegó una... se llamaba Leonarda. Leonarda llega y dice... Tengo que hacer una confesión al obispo de Querétaro. Y le dice, a ver, te escucho. Y dice, yo maté a Benito Juárez. ¿Cómo que tú mataste a Benito Juárez? Y ya habían pasado muchos años. Ella estaba en el final de su vida. Y está escrita la confesión de ella. Y dice, mira, es que Benito Juárez mató a mi prometido. Dice, cuando él estaba en la guerra de Reforma, mi prometido trabajaba para Maximiliano de Habsburgo, era parte de su ejército, de su gabinete. Séquito, vaya. Y cuando lo toman y lo capturan en el Cerro de las Campanas, pues cuando Benito Juárez fusila a Maximiliano, también fusila a mi prometido. Oh. Y yo juré venganza. Entonces ella, siendo de clase media alta, se vuelve medio loca y logra meterse a trabajar en el servicio de Palacio Nacional para Juárez. O sea, y desde ahí, desde ahí le da un veneno que se llamaba 21. ¿Qué tenía la 21? La 21 era, tú te lo tomabas y 21 días después te daba un infarto. Entonces nadie sospechaba de nada. No. Pero fíjate todo lo que tuvo que hacer. O sea, ella se vuelve medio loca y luego dice, me tengo que vengar de Juárez, ¿cómo lo voy a matar? Entonces pide trabajo en Palacio Nacional como personal del servicio y limpieza, y así, o sea, no sé de cuántos años después, logra acceder al primer círculo de Juárez y le pone el veneno de la 21. 21 años después muere Juárez. Bien. Y ella en el final de su vida dice, confieso, yo lo maté. Y lo maté por despecho, porque mató a mi prometido. Sí suena, sí, y toda la planeación suena justo que tenía esta intención, ¿no? De meterse a Palacio, ser parte del séquito y hacer, güey, está muy loco. Sí, Leonarda se llamaba, la tarantela, así le decían, y la confesión está en la arquidiócesis de Querétaro. Me cae que si hay canción hago de ese caso también, porque está bastante interesante. Qué loco, la tarantela. Pero vámonos al tema. Pero venga, pues vámonos a hablar de este señor Ponzi, que seguro ya lo conoces, pero vamos a conocer de su vida para que también la audiencia sepa quién es, ¿no? Vámonos. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi nació el 3 de marzo de 1882 en Parma, Italia, en una familia modesta. Desde una edad temprana demostró ser ambicioso y tener un espíritu emprendedor. Era bueno con los números y a medida que creció, su deseo de mejorar su situación económica lo llevó a tomar una decisión que transformaría su vida: emigrar a los Estados Unidos. En 1903, Carlo Ponzi llegaría a Estados Unidos con grandes sueños y expectativas. Él mismo se describió a sí mismo como una persona que llegó con $25 en la bolsa y $1 millón en esperanza. No obstante, la realidad de la vida en un nuevo país siendo extranjero resultó ser mucho más desafiante de lo que había imaginado. Y al igual que muchos inmigrantes, enfrentó dificultades para encontrar empleo y estabilidad financiera.
Durante los primeros años desempeñó diversos trabajos de baja remuneración y se esforzó por convertir en realidad sus aspiraciones de prosperidad. Pues acá mi hermano llegó de inmigrante de Italia, dijo, en Estados Unidos están los sueños, todo el mundo está diciendo que ahí hay prosperidad y desarrollo, crecimiento, pero siendo un extranjero de Italia, que también tenían los estadounidenses cierta resistencia. Roce con ahí los italianos, bien sabrás, de seguro supongo. Llegó a Nueva York. Sí, llegó a Boston, de hecho. A Boston. Ah, sí, lo dijiste a Boston. En Boston fue donde se instala y realiza todo su operación y sus desmadritos, ¿no? Pero vamos para allá. Ponzi comprendió la necesidad de encontrar una forma de ganar dinero rápido y, si fuera posible, que le permitiera llevar el estilo de vida que tanto anhelaba. Siempre tenía estas nociones de trajecito, botoncito, relojito, ser la persona importante, ¿no? Fue en ese momento cuando comenzó a explorar varias oportunidades de inversión y esquemas financieros que durante sus investigaciones se topó con la idea de invertir en cupones postales extranjeros. Esta estrategia se basaba en comprar cupones postales en países con monedas devaluadas y venderlos en los Estados Unidos, obteniendo ganancias sustanciales gracias a las tasas de cambio que le resultaban favorables. En países extranjeros este rollo de estampitas para envíos postales eran monedas de cambio. Uh-huh. En países de bajo desarrollo costaban menos y en Estados Unidos los podías revender por N cantidad de diferencia. Y eso te generaba siempre una ganancia, ¿no? Que era parte de su idea, ¿no? En 1919, Ponzi descubrió una oportunidad lucrativa al notar que los inmigrantes italianos enviaban cupones de respuesta postal a sus familias en Italia. Estos cupones, que eran emitidos por la Unión Postal Universal, se podían comprar a precios bajos en Italia debido a la inflación de la posguerra y luego canjearse por estampillas de correo estadounidense de mayor valor. Con esta idea, Ponzi fundaría su primera empresa de nombre Securities Exchange Company, ofreciendo a los compradores que se animaran a invertir ganancias del 50% en 45 días o 100% en 3 meses. ¿Qué tal? ¿Tú te animarías a escuchar a alguien decirte, oye, suelta inversión y en 45 días te doy el 50%? Fíjate que no. Pero, híjole, yo, la verdad es que sí acabé la primaria. Entonces, sí le hallo a las sumas y las restas. Claro. Y cualquier negocio que te prometa dinero rápido y mucho dinero, algo tiene. Digo, no he conocido ninguno. Claro, o sea, claro. Hay buenas ideas que tardan mucho en concretarse. Fíjate, yo tengo una conferencia que se llama ¿Cuánto vale una idea? Súper. ¿Y tú sabes cuál fue el producto original de Nokia? No. Papel del baño. ¿Ah, sí? O sea, Nokia empieza como una empresa de papel del baño hace más de 100 años. Ajá. Y se va transformando hasta lo que lo conocemos el día de hoy. Entonces, Nokia no nació de la noche a la mañana. Ajá. Fue 100 años de pasar de papel del baño a televisiones, radios, hasta convertirse en telefonía. Claro. Casi siempre los negocios que dan mucho dinero rápido truenan. Sí. Y el esquema que él hizo, el que tú hablas, es el famoso sistema piramidal. Correcto. O sea, a mí se me ocurre que yo soy la punta de la pirámide y yo te voy a decir, dame dinero, pero cuando tú consigas a otros 3 que te den dinero, tú vas a recuperar tu dinero y aparte el doble. Correcto. Y así se va haciendo y se va haciendo hasta que truene la burbuja. Mira, no los que quiera asustar a la gente que está invirtiendo, pero más o menos es... sí, tantito. Es como el Bitcoin. El Bitcoin. Que ahorita hay varias complicaciones con otras personas que están dedicadas a la criptomoneda y que ahorita ya están siendo arrestados, investigados por estafa. La semana pasada vi una película que se llamaba Bitcoin Guy, okay, y que habla de eso y de hecho acaban arrestados y acaban todos endeudados y acaban todo eso. Es la media. Pero hay inversiones, por ejemplo, si tú vas a invertir en la bolsa de valores, si tú llegas y vamos a invertir en Apple, viendo tu computadora, te dicen, mira, vas a meter tanto dinero, nosotros estamos invirtiendo en esta planta, en este producto, correcto, en este producto. Y de nuestras ganancias nosotros vamos a repartir un porcentaje. Nosotros necesitamos tu dinero para financiarte. Correcto. Ok. Sí. La Bitcoin no tiene ningún respaldo. Todo es digital, o sea, claro. No, todo es una burbuja. O sea, cuando tú compras una moneda, la moneda está respaldada en oro. Ajá, o en dólares. Entonces, reservas, claro, si yo, por ejemplo, yo compré dólares ahorita que estaba bien bajo en 17 pesos, okay, si el dólar se devalúa más, pues tiene un respaldo ahí en oro. Correcto. Y la ganancia es que ahorita que está 18.40, pues yo ya gané 1.4, que más o menos es el 10%. Correcto. Okay. Sí. Pero si yo invierto en Bitcoin, lo único que estoy ganando es con la especulación de que va a costar más para el siguiente que me la compre. O sea, yo compro el Bitcoin y me costó $1. Sí. Y yo te digo, oye, te la vendo. ¿Cuánto? No,
pues 1.50. Ah, pues me la compras en 1.50. Y el que sigue, tú dices, se la vendes en 3, 4, 5, 10 pesos. Correcto. Y hay correcto. un momento en que alguien ya no la quiere comprar. Ujú. O sea, dice, yo te la vendo en 12. Oye, ¿por qué? Es que a mí me costó 10. Sí, pero eso no vale. Claro. Y ese es el que pierde. Entonces, todos los que tenían el Bitcoin al último y que ya no se les quisieron comprar en el siguiente sobreprecio, pagan, es la base de la pagan sí, todos claro. los... Y entonces es cuando cae y entonces ellos acaban vendiéndola, de comprarla en 10, la acaban vendiendo en 5 y Para- empieza de nuevo la burbuja Sí, especulativa. claro. Pero el Bitcoin no tiene nada de respaldo, simple y sencillamente la fama que se hicieron. Hasta ahorita les ha durado como 10 años ¿cómo Sí, se dice? todavía, y sigue. El negocio. Sigue Pero como no hay tratando nada no hay un bien raíz, no hay una fábrica, Claro. no hay algo en tecnología, no hay Claro, absolutamente nada más que alguien que lo vuelva a comprar. Qué loco. O sea, Y entonces la pirámide era eso. O sea, decía, ok, yo te invito al club, porque siempre hay que invitarlos a un club, donde vas a tener rendimiento. ¿El rendimiento de dónde va? Mira, tú me vas a dar a mí 1,000 pesos, pero tú vas a conseguir a 3 changos que te van a dar 3,000. Esos 3,000 son tuyos. Entonces, claro que triplicaste tu inversión. ¿Cuál es tu trabajo? Convencerlos a ellos de que se consigan metan, sí, a claro. otros que les den el dinero. Claro. Y así van ganando todo. Entonces, él lo inventa. En un principio funcionaba muy bien hasta que tronaba la burbuja especulativa. Correcto. Que aunque no lo leímos, seguramente tronó para el 29. O sea, por la fecha en la que está, seguramente tronó para el 29. Porque yo creo que no nada más él Claro. tenía ese sistema, sino muchos otros y también la bolsa de valores. Y la bolsa de valores puede llegar a generar, puede llegar a recibir tanto dinero que no tienen forma de pagar los rendimientos. Correcto. Y para el 29 todo el mundo decía, pues yo ya voy a dejar de trabajar, invierto en la bolsa de valores y que me den el dinero de regreso. Sí, pero no tenemos en dónde invertir, no tenemos en dónde darte la ganancia. Y hubo un momento en que la bolsa de valores dice, no tenemos cómo devolverle sus ganancias, de hecho no tenemos cómo devolverle su dinero y quiebran todos. Y de ahí empiezan más regulaciones. Correcto. Porque en el Gran Bursa, tú que hablabas de crimen, pues la mayoría de la gente se aventó del puente de Brooklyn. Oh, sí. O sea, Y de los muchísimos. edificios. O Sí, sea, hay registros incluso de afectados directos. hay- Sí. Hay una ventaja y una desventaja con el dinero. La ventaja es que se vive muy bien y te dejas de preocupar. Sí. Pero la desventaja es que cuando no sabes vivir sin dinero, muchas veces te cuesta la vida. Correcto. O sea, la desventaja del que nada tiene es que no le tiene miedo a perderlo todo, porque ya lo perdí todo. Entonces yo puedo experimentar una y otra vez hasta que algo me salga. Cuando tú tienes un patrimonio, es muy difícil que experimentes en cosas que tienen riesgo porque tienes miedo de perder tu status quo. Claro. Y entonces cuando ellos perdían todo su dinero, su fortuna de años y años, pues lo que quedaba era darse un balazo o aventarse. Sí. Que por cierto, hablando de crímenes, A ver. Y yo ni venía preparado, parece que ni hice la tarea. ¿Tú qué crees que sea más, las ganas de suicidarte o el cliché del suicidio? Creo que cuando estás en ese punto ya de mental, creo que es más el cliché del suicidio que las ganas. Es Sí. la única opción que te queda para tener una marquita ahí de cierto tiempo como de permanencia y de que me van a recordar. Creo. Fíjate que el cliché del suicidio te lleva a lugares o a métodos de suicidio en específico. Ujú. Y cuando te quitan ese método, las tasas de suicidio bajan. Entonces no eran tantas las ganas de suicidarse, porque alguien que se quiere suicidar lo logra como sea. Como sea, se avienta del balcón. Pero, Sí. ahí te va. El método principal de suicidios en Inglaterra de los años 20 a los años 70 era meter la cabeza en el horno y prender el gas. Ese era el principal. ¿Por qué? Porque era indoloro. Nomás te quedabas dormido y ya, te morías. Pero ¿y en el momento que estás ahí nomás? Sí, esperando ahí a que abrías el gas y hasta que ya te dormías y ya. Y entonces los británicos decidieron cambiar el sistema de gas por gas natural, que el gas natural no te mataba. Ya. O sea, te daba un dolor de cabeza horrible, pero no te mataba. Ya. Curiosamente tú dirías, bueno, el que se iba a suicidar, pues a lo mejor nada más cambió de método de suicidio. Pues no, cayeron las tasas de suicidio tremendamente en Inglaterra. Flojera, ya no. Sí, ya no me matar quiero en el yo. horno. Y lo mismo pasó con el Golden Gate y con el puente de Brooklyn. Claro. O sea, yo me quiero aventar de esos dos en específico. Pero cuando les pusieron redes, Ya nadie. ya nadie cambió de puente. Se acabó Porque puentes hay por todos lados. O sea, yo aquí voy a Huentitán aquí Claro, y, claro, y me exacto. aviento, pero no, tenía que ser en el Golden Gate o en el de Brooklyn. Entonces, es más el lugar de donde yo voy. Pero bueno, sigamos hablando del sistema Fonzi. El Fonzi, sí, como el patiño. Sí. Que hasta el día de hoy,
por ejemplo, las cajas populares funcionan mucho con ese sistema. Claro. Digo, ya no te invitan a una pirámide. Pero si te dicen, oye, hay una caja popular que está dando un montón de lana y rendimientos. Claro. ¿Cuándo será la última vez que me invitaron? Hace como unos 15 años. Una amiga de la universidad, no, es que tal caja y te está dando. ¿Y quién te da rendimientos del 20% mensual? No, pues nadie. O sea, la neta, ni un negocio. Y de repente tronaron, no sé si te acuerdas tú, todas las cajas populares. Sí. Porque no tenían regulación. Y era lo que hacían. Entonces, ahí se van. Y luego, hace poco, había una persona que incluso llevó a suicidarse al que lo hizo. Y fue aquí en Guadalajara, pero no me acuerdo. Que ¿Igual era un esquema? Un esquema de piramidal. Ya. Sí. No, pero era de inversión. Ellos te invitaban a invertir. Claro. Y invertías tu dinero. Además, pues ahorita un café muy famoso, no voy a mencionar el nombre, acaba de tronar por eso. O sea, los cafés iban bien, pero de repente invitaron a mucha gente a invertir. O sea, claro. porque aparte estaban abriendo cafés en Estados Unidos y en España. Entonces te decían, no, nos está yendo súper bien, pero necesitamos capitalizarnos. Y hubo un momento en que ya no pudieron. El retorno de inversión con el dinero y ¡pum! Pues tronó. Y claro. desaparecieron. Sí. Eran de aquí de Guadalajara las cafeterías. Pues así tal cual como lo mencionas sucedió en este caso, ¿no? Así al principio el negocio funcionó de huevos, todo el dinero fluía, los intereses se pagaban a tiempo, la gente empezó a platicar, güey, por favor invierte, no seas pendejo, ¿sabes? O sea, era de, tu dinero regresa, a mí ya me regresó, inviértele, ¿no? Carlo Ponzi se convirtió en una figura muy conocida en los medios de comunicación. Los medios de comunicación le dieron voz a este cabrón. Era el lobo de Wall Street de 1919. Fotos en plana, hablando del genio de inversiones y de ganancias y de llevarte a la tierra prometida, se convirtió Carlo Ponzi y la prensa también lo endiosó muchísimo, ¿no? Y durante este periodo de éxito, como te decía, los medios se centran en la atención con Ponzi, publican numerosos reportajes, artículos y elogian su aparente éxito en el mundo de las inversiones. La prensa ayuda a que todavía se expanda este esquema piramidal y sea funcional durante un buen tiempo hasta que justamente llegan estas personas que fueron a la primaria, güey, y dicen, óyeme, ¿qué está pasando aquí, no? Algunos de los inversores llegaron al extremo de hipotecar casas, invertir ahorros para el retiro. Era más fácil todo invertir que trabajar. Claro. Porque los intereses te daban más dinero claro. de lo que tú producías trabajando. Sí. Perdón que te haga la pausa. No, Lo mismo pasó en el 2008. Ya. En el 2008 hay un boom sobre las inversiones hipotecarias, sobre los bienes raíces, inmobiliarias. Se me fue la palabra inmobiliarias. Y entonces la gente empezaba a invertir en inmobiliario porque el crédito estaba muy bajo. Tú podías comprar una propiedad en Estados Unidos con un enganche chiquitito, un poco la culpa de padre pobre, padre rico. Entonces leen, yo compro, rento, y entonces de repente hubo un montón de gente que tenía créditos inmobiliarios que después no pudo pagar. Correcto. Porque pensaban que se iba a rentar, pero si no hay gente que rente, o sea, no hay suficiente demanda, pues tú compras compras dos o compras tres porque el banco te soltó el dinero, pero luego ¿cómo las vas a pagar si no tienes a quién se las rentes? Correcto. Porque todo el mundo aparte estaba comprando y tronó. No es parte como de lo que se basó esta película que se llama Big Short, creo, que habla justo del colapso de la inmobiliaria y de cómo todo del 2008, se movió, ¿no? Pero, o sea, siempre hay alguien Ajá. en cualquier época del mundo y en cualquier época de la historia que te va a vender dinero fácil y rápido. Correcto. Y siempre va a haber alguien que se lo compre. Sí. O sea, entonces esto seguramente si encontráramos registros de 1800 o de 1700 hay un cuate que hizo su esquema piramidal o de engañar gente y ya. Pero a final de cuentas sí hay un flujo de dinero al principio. Uh-huh. Cuando llega la masividad y hay que pagar los intereses de 1,000 personas, es cuando ya necesitan a alguien que vuelva a entrar para pagar esos. Y necesitan a alguien que vuelva a entrar y ese es cuando truena. Y sobre todo creo que truena porque cada vez es mayor la cantidad de inversión que se requiere de menos personas, ¿no? Que necesitas un inversor con mayor capital para justamente poder mantener tranquilos a los demás. Se necesita dinero. Claro, sí. Y hay que pagar los intereses de los de arriba, porque los de arriba dicen, ok, se supone, y que en esto está un poco basado, pero ordenadamente, y funciona un poco mejor, los productos milagro. Uh-huh. O sea, claro, por supuesto. Es un sistema similar, pero ahí sí está estructurado y entonces, como siempre hay una venta de un producto, esa es la diferencia. Ahí termina la transacción, esa es la diferencia. ¿no? O sea, claro. Tú no estás metiendo dinero para generar más dinero. Tú estás
trabajando a través de un producto, Ujú. vamos a decir Herbalife, OmniLife y todo eso, pero si hay un sistema donde si tú metes a alguien más ganas un pesito, pero Claro. ganas un pesito de esos más. Pero como si hay un producto a la venta, ese no pasa esa descapitalización y esa caída del Claro, sistema, claro. porque a final de cuentas hay un activo. En la especulación de la bolsa, el 2008 de los bienes raíces y todo lo demás, aunque en el 2008 sí había un activo que era una casa, no había suficiente gente que quisiera comprar una casa Claro. o rentar una casa. Claro. Y por eso es el crack bursátil. Y en la bolsa de valores hay muchas compañías. Vámonos al otro, al lobo de Wall Street. Tú también fue un sistema Fonzi. O sea, y por eso lo empiezan a perseguir, porque dicen, se me hace que está haciendo trampa. Ajá, Porque tú ajá. invertías en acciones de compañías que valían madre. O sea, no sé si podemos decir eso aquí. Sí, adelante, perdón. todo es libre. Aquí estamos bien. De hecho, no suelo usar mucho, pero de pura compañía que no, o sea, Sí. de penny, acciones de penny le llamaban. Sí. Entonces esas compañías, cuando metían la lana, le pagaban la lana a otros, le metían la lana a otro, pero la compañía era de cartón. Sí. Y hubo un momento en que pues, se cayó porque las compañías no estaban dando, porque ya no podían devolverle el dinero a los inversionistas. Correcto. Y una compañía de Wall Street, con oficinas en Wall Street, quiebra o lleva a la quiebra a su gente, mientras los de arriba, que era Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, y su compadre, pues, estaban hinchados en dinero. O sea, no sabían ni cómo sacarlo de Estados Unidos. El tope de la cadena, El tope de la cadena. Pues así, igualito como en cualquier otro caso que ya justamente conocemos, empezó a desmoronarse esto gracias a que sale un informe financiero publicado por un periodista de nombre Clarence Barron, que estaba trabajando para el Boston Post y que arrojó luz sobre la verdadera naturaleza de las actividades de Ponzi. El informe reveló que Ponzi no estaba reinvirtiendo sus enormes beneficios en la empresa, lo que generó sospechas sobre la sostenibilidad de su esquema y desató una ola de preocupación entre los inversores. Esta revelación marcaría el comienzo de su caída, pues provocó preocupación y desconfianza entre los mismos inversores que dejaron de movilizar su dinero a través de Ponzi. El día en que las autoridades anunciaron la investigación de los negocios de Ponzi, el empresario compareció en público junto al fiscal de distrito. Y en su declaración manifestó su compromiso absoluto con el proceso de investigación, ofreciendo garantías de que honraría hasta el último centavo si fuese necesario. En ese primer momento, evaluó las deudas pendientes de su empresa en aproximadamente 3.5 millones. Y él había afirmado haber acumulado una fortuna personal de 8.5 millones, por lo que la audiencia, el fiscal del distrito y demás le dieron el beneficio de la duda, ¿no? Y durante la comparecencia, que dijo que disponía suficiente capital para reembolsar las inversiones y aún así mantener una sustancial riqueza. Explicó que su modelo de negocio se basaba en aprovechar las disparidades de los precios de cupones de correo postal internacional, comercializarlos en diferentes naciones, y la estrategia consistía en convertir los dólares recibidos de los inversores en monedas devaluadas como la lira italiana y utilizar ese capital para adquirir los cupones a precios más bajos, ¿no? Que ya lo habíamos explicado. Afirmaba que el ciclo completo de esta operación tenía una duración aproximada de 45 días y que en ocasiones podía generar beneficios de hasta un 400%. Se estimó que se necesitaban 160 millones de cupones en circulación para cubrir las obligaciones contraídas por Ponzi y solamente tenía 27,000 en circulación según la UPU. De 160 millones que necesitaban estar en circulación, solamente había 27,000. Y a partir de ese punto, todo el argumento de Ponzi se desmorona y una multitud de inversores furiosos se presentaron en las oficinas de Ponzi a demandarlo. Fue arrestado y condenado a 5 años de prisión el 1 de noviembre de 1920 por fraude y más tarde sería condenado a otros 9 años adicionales gracias a las demandas y las presentaciones de quejas de todos los inversores que se presentaron, ¿no? En 1920, Ponzi se convirtió en el pionero del esquema finalmente conocido como el esquema piramidal o el esquema Ponzi, que ya lo mencionaste tú también. Y como bien lo decías, la estrategia era muy atractiva al inicio, pero pues eventualmente se terminaba desmoronando pues esta pirámide. Si tú y yo ¿no? hubiéramos comprado Bitcoin a peso, seríamos millonarios. Sí, he escuchado muchas historias, por ejemplo, de gente que en sus ayeres compró Bitcoin y no se acordaron hasta 15 años después. Hay un capítulo ¿no? de Big Bang Theory, no sé si te guste la serie. Sí. Hay un capítulo donde ellos compraron Bitcoin cuando salió y la habían dejado en un USB. Y el USB lo tenían perdido, o sea, de repente se dan cuenta de que ya Del subió valor. y están buscando el USB y alguien lo acaba vendiendo en la tienda de los cómics
porque era un USB de Batman o de Superman, alguna cosa así. Ya. Y el de los cómics, en vez de checarlo en la computadora, lo resetea, borra toda la información. Así, y se pierde. derechito. Pero tenían ya una millonada. Y Ahora, qué horror. yo te voy a decir que en esto de las inversiones no todo es pérdida. Claro, claro. Yo viajo mucho a Omaha y ahí vive Warren Buffett. Y ahí sigue viviendo en su casa ahí en Omaha, que es uno de los ¿Dónde era? expertos. Sí, Pero sí. yo te voy a contar la historia de tu computadora. ¿Tú sabes quién es el dueño de la compañía de tu computadora, que es una Mac? La gente que está viendo. Ahorita ya no tengo idea. ¿Tú tienes idea de quién? O sea, suelta nombres al azar. De los pioneros del arranque de Digo, esto. los pioneros es Steve Jobs y Steven Wozniak, que siguen Wozniak. siendo Sí, de... sí, sí. Pero hay una persona que invierte en Mac sobre los 90 y se vuelve el hombre más rico del mundo. No tengo idea. Carlos Slim. ¿Slim es parte de Mac? Es dueño del 14% de Mac. Oh. O sea, cuando todo el mundo dice, Ah. es que Carlos Slim se volvió rico porque le regalaron Telmex, no alcanza Telmex para ser el hombre más rico del mundo. No alcanza Sanborns para ser el Claro, hombre más rico del claro. mundo. Tendrías que tener un negocio a nivel mundial que tuviera ventas a nivel mundial para eso. Y lo que tuvo Carlos Slim fue el olfato de invertir cuando la acción de Mac estaba por los suelos. Claro. Porque no estaba Steve Jobs, porque no estaba Steve Wozniak, pues estamos hablando de finales de los 80. Correcto, Y entonces correcto. le dicen, oye, ¿sabes? A lo mejor regresa Steve Jobs y Steve Jobs trae nuevas ideas. Y entonces él dice, no, pues ¿cuánto está la acción? Dice, no, pues como a peso, no, pues cómprate el 14%, a ver qué sale. Y regresa Steve Jobs y hace el iMac. Que el iMac es la computadora todo en uno, no sé si te acuerdas que Sí, sí, tenía sí. las bocinas adentro y Que era de hay colorcitos, sí, sí, y que sí. los Rolling Stones era Ajá. y entonces se hace rico. Sale el iPod, se vuelve más rico. Sale el iPad, se hace más rico. Sale el iPhone y Carlos Slim se vuelve uno de los hombres más ricos del mundo. Trono, claro. Pero simple y sencillamente lo que hizo fue invertir en una compañía que era una apuesta, porque no sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar. No sabía si iba a tener éxito o no iba a tener Claro. éxito. Su dinero se pudo haber ido al caño. Claro. Y él dijo, bueno, pues yo creo que a lo mejor se levanta y que Steve Jobs trae buenas ideas. Y mira. le salió. mira. Para que vean que sí funciona. Ahora, bajo esa misma premisa que nos estás presentando, dentro de tu expertise en este mundo de las finanzas, ¿en qué recomendarías invertir ya? Yo recomendaría invertir ahorita en dólares. $. O sea, el dólar no se va a mantener tan bajo. O sea, mucho tiempo. Claro. No es que yo esté diciendo que se va a devorar, no, pero es una moneda que siempre suele subir su valor. El otro es el oro. Normalmente el oro y los dólares aumentan su valor. Correcto. Ahora, pues, para mí, soy un mortal que vive al día, pues, en zanahorias. O sea, realmente, mira, el sistema de inversión en los negocios y eso es, mira, si tú tienes una lana que te sobra Ajá. y la metes al banco, te va a dar un 5%, un 4%. La inflación es del 8%, al final del año vas a perder un 4%. Si alguien te invita a un negocio, el negocio te tiene que dar cuando menos el 50% más de lo que te daría un producto financiero. ¿Qué es un producto financiero? Yo voy a Vector, yo voy a Deloitte, yo voy a Monex, y ellos tienen productos financieros donde dices, bueno, tú me das tu lana y yo lo invierto en bolsa de valores en Estados Unidos, en México, en esto, y más o menos se andan dando rendimientos de 11, 12%. Sí. Entonces, si tú lo inviertes ahí, te va a dar, quitando la inflación, un 5 o 6% real. Si tú vas a invertir en un negocio, una franquicia te da más o menos un 20%. Porque ya te dan el know-how, ya te dan el nombre y hay que pagar a la franquicia. Sí, claro, claro. Entonces ya estás ganando 10% más de lo que te daría un producto financiero. Si tú vas a hacer tu negocio, te tiene que dar un 30%. O sea, ese es una buena inversión. Ahora, ¿en qué invertiría yo? La verdad es que ahorita en México, en la reconstrucción de Acapulco. O sea, ahí van a necesitar dinero para reconstruir y cuando vuelvan a funcionar, te puedes hacer de bienes raíces Claro. que a lo mejor vas a aguantar 2 o 3 años. Claro, claro. Esa lana. Y normalmente la gente que invierte es gente que tiene lana. Sí, generalmente. Los mortales no. Los que hacen lana son los que Los que siguen hacen lana haciendo son los más que lana. tienen más lana para invertir. Entonces, imagínate que te dicen, oye, invierte en el hotel, vas a ser dueño del 1%, del 0.5%, Claro. nada más vas a tener que aguantar tu lana 2 años. Correcto. Y vas a recibir dividendos. Ahora, mucha gente piensa que invierte su dinero y luego retira su dinero y luego le dan las ganancias. No. Es como si compraras una casa y la pones en renta. O sea, tú compras la casa, ese dinero está en la casa
Y la renta, pues a lo mejor lo que invertiste en la casa lo vas a recuperar después de 10 años o 15 años. Correcto. Y después va a haber una ganancia. Pero la mayoría de la gente cree que es que yo voy a poner 1,000 pesos y a los 3 meses voy a sacar los 1,000 pesos, pero aparte voy a seguir recibiendo dividendos. Dinero. No. El último que me supe, un amigo me habla. Esa es una historia real. Va. Me habla un amigo y me dice, Adrián, necesito que me ayudes porque me acabo de hacer millonario. Y yo, qué fregón. ¿De verdad? Sí, dice ya, de ahora en adelante voy a vivir en la opulencia. Cero preocupaciones. Cero preocupaciones. Y necesito poner los pies en la tierra, y yo no sé si yo tengo los pies en la tierra, pero me dice, necesito que tú me ayudes Apoyo, a tener... Sí. Órale. ¿Cómo está el negocio? Eran cajeros Ajá. cajeros virtuales para convertir las monedas, las bitcoins y todas esas, la moneda digital en moneda corriente. Entonces tú comprabas los cajeros y ponías los cajeros a trabajar. Entonces, si tú tenías Bitcoin y lo querías convertir a pesos, usabas la plataforma de ellos y todo eso. Yo creo que más le dolió el sueño de esto cuando ya habían tronado y se perdió toda la lana. Porque tú metías la lana, o sea, tú comprabas cajeros, el cajero te costaba, no me acuerdo. Aparte, empezaron costando barato para que la gente invirtiera, claro, y luego ya subieron de valor. Ya cuando él me dijo de los cajeros, digo, nunca pensé en invertir, siempre he tenido como dudas en esas cosas, pero ya costaban como 150,000 pesos cada cajero. Pero te prometía ganancia porque te daban una comisión de toda la gente que quería convertir. Las transacciones. Las transacciones. Y tenía un poco de lógica. O sea, decía, si yo tengo Bitcoin, si la quiero hacer yo pesos, pues tengo que tener un sistema de conversión. Y ellos te lo daban. No duró ni 6 meses su riqueza, ¿eh? Y tronó. Pues es que no hay mucha gente que yo conozca que realmente me haya dicho, sí, tengo un par de acciones en Bitcoin o me interesa. Yo no. Yo, todas las personas que conozco de mi generación, cuando hablo de Bitcoin dicen, no lo haga, compa, ¿no? Ni se meta porque... Sí, por ejemplo, tengo un amigo que invirtió en casas de empeño y le fue muy bien. O sea, pero hay un negocio. O sea, yo llego, te doy un producto que voy a tomar por un 20% de su valor, me vas a venir a pagar y si no me quedo con el producto y luego lo vendo. Ajá, y lo revendo, o sea, claro. Que, por ejemplo, eso es algo muy interesante que lo menciones porque yo no sabía que si tú dejabas tu producto y recuperaba la casa de empeño más de lo que te había prestado, te lo podía remunerar en cierto sentido. A mí me pasó. A mí me dejaron un crédito a favor en una casa de empeño que no quiero mencionar porque no sé si les pase algo. Pero dejé un producto que olvidé, se me fue, no pagué. Y después volví a esa misma casa de empeño a consultar no sé qué cosas. Y me dijeron, oiga, tiene un registro de que tuvo un producto, se vendió de más. Aquí tiene tiene un saldo a favor. Su saldo a favor. No sabía porque normalmente... Mira, lo que más le llega a las casas de empeño son celulares. Uh-huh. Eso es lo que más les llega a las casas de empeño. Correcto. Y generalmente no regresan por el celular. Sí. Y como no trae factura y quién sabe de quién era el celular, ese es el business. Eso fue lo que a mí me... no más, sabía que sucedía. Lo que más llega. Pero te digo, tengo un amigo que sí tiene un buen capital, pero ya tiene como 5 o 6 casas de empeño. Pues creo que es un buen negocio. Creo que sí, ese sí es un gran negocio, fíjate. Una franquicia. Pues bien, como bien dijimos, en 1920 Ponzi truena, ¿no? Se dan cuenta de que no es un negocio sustentable, que está haciendo ahí jiribillas extrañas y pues me lo condenan a prisión. En 1924, mientras cumplía libertad condicional, Carlo Ponzi intentó estafar a personas vendiendo terrenos pantanosos en Florida. Sin embargo, la mala reputación que tenía lo delató y fue denunciado nuevamente. Después intentó ir a Texas, donde nuevamente fue arrestado a pesar de su intento de cambiar su apariencia, rasurándose la cabeza y el bigote. Y como resultado terminaría de nuevo en una prisión en Massachusetts, donde permaneció hasta 1934. Fíjate que ese del torneo de los terrenos pantanosos de Florida sí fue un buen negocio. Sí fue siempre. Sí, Orlando no existía. Y es pantanoso. Es pantanoso. Claro, o sea, sí. Orlando lo compra Disney porque dice, ¿dónde hay torneos? Hay un cuate italiano que nos está vendiendo. No, es cierto. No, pero dice, ¿dónde hay terreno barato para construir un segundo parque? Claro. Anaheim, donde está el primer parque, era, vamos a decir así como hace, estamos en Guadalajara, toda la raza que nos está viendo, como hace 100 años Zapopan, o sea, puro maíz. Okay. Anaheim eran campos de maíz al sur de Los Ángeles. Y ahí ponen el primer parque. De hecho, el primer parque temático no fue Disney, fue Knott's Berry Farm. Farm es de granja. O sea, era la granja de Knott que estaba ahí en Anaheim. Y ya después construyeron. Entonces, cuando quieren hacer ese segundo parque, dicen, pues, ¿dónde encontramos un terreno para hacer todo lo que hoy es Disney?
pues ahí está Orlando, lo compran a peso y empiezan a desarrollar todo lo que hoy es Disney y aparece la ciudad Sí. y el día de hoy, El pues boom. digo, yo estuve hace 2 años, pues una ciudad con un chorro de calor, con un chorro de lluvia, pero perfectamente edificada en torno a los parques temáticos. O sea, esa ciudad no tiene razón de ser si no es por los parques temáticos. Híjole. Y aún así, ya hubo un incidente en Disney. No, hay que un tiene montón, que ver con los hay un pantanos montón. y los cocodrilos. Los cocodrilos, sí. Y sí, estuvo muy locochón esa demanda contra Disney. Deberías de Estuvo hacer un muy, muy programa fuerte. de accidentes en Disney, güey. Hay un montón. Sí, hay un chorro. Sí, ya los he visto, pero no hay canciones. Tiene que haber canción. Tiene que haber canción para poder hablar Sí, del caso. Tiene que haber el caso. Pues el odio contra Ponzi era tanto que cuando lo vuelven a arrestar en Massachusetts, intentan lincharlo a la entrada de la policía, pero lo evitan, ¿no? Debido a que nunca se nacionalizó como estadounidense, las autoridades lo deportaron a Italia en octubre de 1934 y ya en su país de origen trabajó como traductor de inglés y trató sin éxito de volver a intentar restablecer su esquema de estafas. En 1939 comenzó a trabajar para la aerolínea nacional italiana Alitalia y gracias a su influencia, a la influencia de un primo suyo de nombre Attilio Viseo, consigue el trabajo. Y más tarde se traslada a Brasil como director comercial de la aerolínea. Pero en 1941 pierde su empleo cuando el gobierno brasileño revoca la autorización de Alitalia para operar en el país. Después de perder su empleo y sin la posibilidad de regresar a Italia, Ponzi se las arregló en Brasil con trabajos ocasionales y vivió sus últimos años en condiciones de pobreza. En 1948 sufre un accidente cerebrovascular que afecta su vista y le causa hemiparesia, que es una condición en la que la mitad del cuerpo pierde movilidad. Y finalmente fallecería en un hospital en Río de Janeiro el 18 de enero de 1949, pero pasaría a la historia de la economía por haber concebido lo que hoy se conoce como el esquema piramidal. Sí, 30 años después. Y ese fue el casito del señor Carlo Ponzi. Sobre la canción... Pues la canción se llama Esquema de Ponzi, Ponzi Scheme. La banda, como te comentaba, es una banda de origen de Indonesia, de una ciudad que se llama Bandung, que se encuentra en Java. Y fue formada en el año 2021. Tiene muy poco de existencia como músico, como banda, pero para su buena suerte me los encontré y pude desarrollar este caso. Y aquí los tenemos. Y aquí estamos. Y Entonces, aquí estamos, hermano. Trabájenle. No anden invirtiendo en cosas rápidas. No anden creyendo en gente que les va a dar rendimientos del 50 y del 100%, porque eso no pasa, chicos. Ya vieron que lo más óptimo que se puede lograr a veces es hasta el 10, tal vez, por ciento. No sé cuánto tiempo nos quede, pero Échale, hermano. te voy a contar el programa es tuyo. Un sistema de fraude A que ver. pasó en mi pueblo. Yo soy de Río Verde, San Luis Potosí. Hasta que acabé la primaria yo viví. Va, Y un va. día llegaron a la escuela que nada más había una, Ajá. un grupo de personas trajeadas y todo eso. No, es que les vamos a hacer un examen porque vamos a abrir una escuela de alto rendimiento por la tarde que va a tener música, computación e inglés. O sea, en mi pueblo, pues, o sea, no había ni computadoras. Digo, en el resto del mundo tampoco, pero... Y vamos a hacer un examen y solo los más ávidos, los que mejor saquen puntuación, van a poder entrar a la escuela. Ande. Y entonces hay todo el mundo Selectivos, aplicándose. selectivos. Resulta que todos éramos candidatos, entonces llegaban a tu casa, te cobraban oye, pues va a costar, y la escuela ya está, y si estaba ahí el letrero enfrente de la plaza, y va a tener esto, y cuesta tanto, y la inscripción cuesta tanto, y todos los papás, pues yo quiero que mi hijo aprenda inglés, y computación, y música. O sea, a mí me Claro, metieron claro. a computación, me acuerdo. Pero había papás que habían metido a sus hijos a las 3, o sea, música, computación, inglés. A la semana. ¿Cuál se escuela? fue. ¿Cuál ¿Cuál letrero? escuela? ¿Cuál dinero? ¿Cuál todo? Bye. Y eso Bye. pasa... En los pueblos Yo acá- chiquititos. ¿Qué tenemos acá atrás? Sí, no, sí, pues sí. Cuando menos ahí está el activo. Pero acá. O sea, y aparte tú donas y te devuelven milagros. O Claro. sea, Sí. o sea, Y salud. Y salud. Entonces, este ahí hay una sentimiento de inversión. benevolencia. Pero acá, yo creo que si iban al siguiente pueblo o 2 pueblos más allá para que no los alcanzaran, iban repitiendo el fraude una y otra vez porque no había Claro. comunicación. No, O sea, pues no. estoy hablando de los 80s, o sea, y un pueblo de 15,000, 20,000 personas como el que era Río Verde, pues se iban yo creo que al siguiente pueblo en Tamaulipas y volvían a hacer lo Aplicaban la mismo y misma, aplicaban lo el mismo. letrerito, Yeah. el edificio. Chale. Sí, sí. Pues mi hermano, muchísimas gracias por No, haber gracias a compartido este ustedes. episodio conmigo, tu experiencia en todo el rollo de las finanzas. Qué chingón haber aprendido tanto. Y espero que te haya gustado el episodio del señor Ponzi. Que al final del día, como quería dejar así, el legado del señor
sigue presente, siguen aplicando el esquema piramidal y sigue habiendo gente que cae, invierte y se mete. Y más después de que compuso Despacito, Carlos Ponce, ¿no? Voy a regresar tu lana despacito. Mi hermano, pues muchísimas gracias, gente. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como @crimenmp3. No olviden seguirme a mí también en todos mis espacios. Yo me encuentro en todos lados como @soy Carlos Calderón. Y a mi hermano lo encuentran a Adrián Gutiérrez Ávila en Instagram, que es la que más uso. Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Perfecto. Pues muchachos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo. Nos vemos la siguiente semana.